Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bienvenidos nuevamente a nuestros devocionales diarios. Comenzamos una nueva serie de nuestros devocionales. Antes los teníamos en Deuteronomio como por unas 3 semanas. Ahora vamos nosotros a ver segunda carta de San Pedro y hoy vemos el capítulo 1. Este nos va a ayudar a dar a conocer la palabra de Dios y también aplicarla en nuestras vidas para ser útiles y productivos. Cómo desarrollar los valores del reino de Dios. Nos habla a nosotros mucho este pasaje y uno de los valores que nos va a ayudar a desarrollar es la fe. Esta escritura es de la más rica en describir la vida cristiana. Y vamos a ver 3 aspectos acerca de la fe. Como primera medida, la fe es un don de Dios que germina y cosecha. Nosotros siempre hemos entendido y visto en la palabra de Dios que la fe es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, pero que debe sembrarse para que germine y sea una de las plantas más grandes de las hortalizas, dice la palabra del Señor. El llamado de Dios a ser participantes de la naturaleza divina, la cual se logra a través de nuestra unión con Cristo. Él nos llamó y nos dio todas las cosas en Él. Dice que Él no escatimó ni a su propio Hijo, que Dios Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Porque Jesús es el que cumple todas las promesas. En Él se cumplieron y se cumplen todas las promesas que Dios ha hecho. En Él somos salvos. Él es nuestro perfeccionador de la fe. Él es el camino para llegar al Padre. Él es nuestro intercesor ante el Padre Celestial. Él es quien nos ha llamado a ser sus fieles discípulos. Nuestra comunión con Cristo, nuestra unión con Él, nosotros la hacemos mediante la fe. Y el apóstol Pablo nos lo dice de esta manera: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este mundo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó su vida para rescatarme, para salvarme.
Además de que la fe es como una semilla que germina y crece, la fe también se transforma. Lo podemos decir que hay que añadir algo más a esa fe para ir como en una escalera ascendente hacia llegar a ser maduros, útiles y productivos, que es lo que hoy es el título de nuestra lección, de nuestra enseñanza. Y nosotros leímos en el pasaje que a la fe que nosotros tenemos debemos añadirle algo más. Y ese algo más es 7 cosas que debemos nosotros añadirle a esa fe. Lo primero es la virtud, porque dice la palabra que añadir a la fe virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud en su definición dice que es el carácter digno de admiración. En otra expresión lo podemos determinar como esforzarse, como tener el coraje para hacer el bien. Para muchos esta virtud es excelencia en hacer las cosas de Dios, en hacer y en desarrollar los principios de Dios, en aplicar esa fe en nuestra conducta. Eso es virtud y nosotros debemos evidenciarla diariamente. También dice que añadir a esa virtud conocimiento. Nosotros tenemos un conocimiento de la Biblia y muchos saben muchos aspectos de la Biblia, pero este conocimiento que nos dice ahí no es solamente una información más acerca de la Biblia. Hoy a nosotros nos dan tips para todo, tips para maquillaje, tips para saberse vestir, tips para alcanzar el éxito. Pero no son solamente tips que nosotros debemos aprender de la palabra de Dios. Es aplicar ese conocimiento a nuestra vida real. Esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría práctica. Aplicar estos conceptos a la vida real, a la cotidianidad de nosotros. Y dice también que añadir al conocimiento dominio propio. Y este dominio propio es el control que uno debe tener de sus deseos, de sus pasiones. Hay que añadir al conocimiento dominio propio. Esa es la templanza. Ese es el control que nosotros ejercemos sobre nuestros deseos, sobre nuestras pasiones. Estar en perfecto control de nosotros todas estas cosas. Dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El dominio propio es el que nosotros debemos tener para poder subir en ese nivel hasta alcanzar a ser productivos. Y añadir al dominio propio paciencia. La paciencia no es una palabra pasiva. No es un concepto, bueno, déjese, porque ¿qué le va a hacer? No. Más bien es firmeza cristiana. Consiste en aceptar con coraje todo lo que la vida nos puede hacer y transformar hasta el peor suceso en otro paso hacia adelante y hacia arriba. Esa es la paciencia. Pero también añadir a la paciencia piedad. Piedad es la entrega total que nosotros hacemos a Dios de todas nuestras vidas, de todo nuestro ser. Esta persona que tiene piedad está en la debida relación tanto con Dios como con sus semejantes. No es misticismo, no es religiosidad, es tener una relación. Y cuando nosotros tenemos una relación buena con los semejantes, tendremos una buena relación con Dios. Y ahí es cuando dice añadir a vuestra piedad afecto fraternal, porque el afecto fraternal es el compañerismo que nosotros debemos tener con los demás, es la coinonía que nosotros debemos tener con las personas a nuestro alrededor. Ese es el afecto fraternal. Y por último, dice que añadir al afecto fraternal amor,
porque el amor es la base de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos. Dios es amor, y si Dios es amor, nosotros sus hijos debemos tener amor los unos para con los otros y para con todo lo que nosotros hacemos, porque dice la palabra que si nosotros queremos crecer, tenemos que seguir la verdad en amor, y si nosotros seguimos la verdad en amor, crecemos en todo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo tenemos que crecer en amor. Y la tercera característica de la fe, que ya hemos visto que la fe es como semilla que germina, la fe se transforma porque hay que añadirle muchas más cosas para ir hacia adelante. La fe nos impulsa a seguir el ejemplo de Cristo. En todo esto nosotros podemos colocarle nuestras buenas acciones, el ser echados para adelante, pero tenemos que tener un modelo, y el modelo para nosotros es Jesús. Por eso la fe nos impulsa a ser como Jesús. La fe modifica nuestros patrones de vida, haciéndonos útiles y fructíferos en los propósitos de Dios, que en últimas es lo que quiere Dios que nosotros tengamos, que llevemos fruto, y por eso nos limpia. Dice que nos limpia para que llevemos más fruto. Es el fruto que nosotros debemos exponer como cristianos, como hijos de Dios, que avanzamos en ese nivel de profundidad en la palabra hacia esa madurez. Somos afirmados en la fe y empezamos a ser partícipes en la extensión del reino de Dios, dando nuestro testimonio, que ese es nuestro trabajo, que esa es nuestra misión, la misión de ir a ser discípulos, la misión de ir a decirle a las otras personas que participen en la naturaleza de Dios, en la naturaleza divina. Dice que nos mantengamos alertas y firmes en la fe, que seamos valientes, que seamos fuertes. La fe en Cristo nos da la salvación. La fe en Cristo nos hace crecer. La fe en Cristo nos capacita para los milagros. La fe en Cristo nos acerca a Dios, nos hace ver la gloria del Señor. Vivimos aún más allá de estos cuatro paredes, de este entorno. Vivimos mucho más allá porque vemos la gloria del Señor. Y estas tres cosas que hablan acerca de la fe nos permiten que Jesús actúe en nosotros, que Él actúe en nuestras vidas para ser mucho más productivos en este mundo. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que nos ayude a poner en práctica la fe, que activemos la fe. Esa fue el mensaje de nuestro pastor el domingo, que activemos nuestra fe, porque la fe no está muerta, sino que tenemos que ponerle hechos, obras, para que se active, para que se transforme también, y añadirle a esa fe todo esto que hemos visto: la virtud, la paciencia, el dominio propio, el amor y el amor fraternal. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque ella nos enseña a ser productivos, a ser útiles, Señor. Oh Dios, con todas estas características que nosotros debemos tener, y poner la fe en ti, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estudiar estos conceptos bíblicos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a aplicarlos en nuestra vida diaria, oh Dios, y con las personas que hay a nuestro alrededor. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¡Qué buena palabra hemos escuchado de parte de Dios el día de hoy! Estamos muy felices que estés conectado con nosotros. Si aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, te invito a que repitas conmigo esta oración. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados en la cruz del Calvario. Te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida por siempre. Amén y amén. Desde aquí te mandamos un gran abrazo y quiero que sepas que puedes contar con nosotros.
Escríbenos a través de nuestras redes sociales y déjanos tus datos. Queremos conectarnos contigo. Gracias por ser parte del ministerio Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios. Y no olvides, eres bienvenido a casa. Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.